Cuidado donde te informas. He leído en las páginas web de algunas marcas interesadas en el tema no ya medias verdades, sino completas mentiras sobre lo buenos que son los híbridos, todos, y lo malos que son los diésel, todos. Te vamos a contar la verdad, pero con datos reales y contrastados. ¿Quieres ver quién gana el desafío del siglo XXI? Bienvenido a Garaje Hermético. Enciérrate con nosotros. Os advierto que este vídeo va a ser muy técnico, aunque me comprometo que va a ser apto para todos los públicos. Todo lo vais a entender. Y ya sabéis lo que digo siempre, vamos a empezar por el principio. Y empezar por el principio es dejar, primero de todo, bien claras dos cosas. Vamos a ver, de qué tipo de híbridos estamos hablando y sobre todo qué tipo de uso vamos a dar a nuestro futuro coche. Porque decir taxativamente que uno u otro es mejor para todo es realmente una inexactitud. La verdad es que iba a decir una falacia, pero me parecía un poquito fuerte. Pues dilo, que es una falacia, hombre. Es una falacia. Para ser un buen consumidor, para hacer una buena compra, lo primero es informarse bien. Y las páginas web de las marcas están muy bien para informarse, por ejemplo, de las características técnicas de un vehículo de su marca. En eso no nos van a mentir. Para descubrir o saber cuál es el equipamiento, tanto de serie como opcional, de ese coche. En eso no nos van a mentir. Y para saber el precio real de ese coche. En eso no nos deben de mentir. En cambio, si queremos saber si sus coches y sus tecnologías son mejores o peores, hombre, no vayas a la web de la marca, busca medios independientes o neutrales. ¿Por qué? Porque una marca que está especializada o que tiene fama en coches híbridos y prácticamente o no tiene o tiene muy pocos turbodiesel, va a defender lo híbrido a muerte. Pero es que te vas a encontrar otra marca que le pase lo contrario, que tenga una oferta de híbridos nula o muy escasa y en cambio tenga una buena oferta de diésel y turbodiesel. Y en ese caso te va a decir que lo mejor es el turbodiesel. Entonces, para informarse de según qué cosas, lo mejor son medios independientes. Por cierto, medios independientes como, por ejemplo, Garaje Hermético. Pero bueno, lo primero, vamos a ver cómo funciona un híbrido y qué tipos de híbridos hay. ¿Cómo funciona un híbrido? Me insiste Rodrigo, y con razón, que no dé todo por sabido. Yo estoy convencido que muchos de vosotros sabéis ya cómo funciona un coche híbrido. Ojo, que aquí no vamos a referir a los híbridos que tienen un motor térmico, iba a decir técnico por supuesto, térmico y otros eléctricos, porque también se pueden considerar híbridos los coches que se mueven por gas, ¿no? Pero bueno, yo creo que está bien para refrescarlo y sobre todo para ver muchos matices. Así que vamos a ver por qué hay diversos tipos de híbridos. Un coche híbrido lleva un motor térmico que por lo general es de gasolina y además, por supuesto, su depósito de gasolina. ¿Por qué por lo general de gasolina? Hay varias razones. Unas que con el sistema Start funcionan mejor, además son más ligeros, más silenciosos. Para un híbrido pues funciona mejor. Bueno, además son más baratos. Y luego, por supuesto, lleva unas baterías y uno o más motores eléctricos, porque los motores eléctricos, como son muy pequeñitos, se pueden poner incluso en las propias ruedas. Por ejemplo, en el caso de un coche de tracción delantera, podemos poner los motores eléctricos o uno atrás o uno en cada rueda trasera y voilà, tenemos un coche de tracción total. Pero en general se supone que los eléctricos son motores bastante menos potentes que los de gasolina y sirven de apoyo o para moverse a baja velocidad, con algunas excepciones en coches de altas prestaciones. Las baterías se cargan de tres maneras posibles. La primera se carga en las frenadas y retenciones, que es una recarga relativamente moderada, pero es gratis, porque esa energía que utilizamos para recargar las baterías en un coche convencional con frenos convencionales sencillamente se pierde y se tira. Bueno, la segunda manera de recargarlas es muy sencillo, es enchufando el coche a la red, pero claro, esto es en los híbridos llamados plug-in o también por sus iniciales en inglés PHEV. Y luego, a través del propio motor térmico, que esto es una tecnología que de alguna manera viene importada de la Fórmula 1, que cuando genera potencia de sobra, por ejemplo, vamos en un llano a velocidad moderada, también se emplea para cargar las baterías en el caso de los coches híbridos. Tipos de híbridos.
Básicamente hay tres tipos de híbridos y vamos a verlos uno por uno. Híbrido convencional. Fácil de distinguirlos. Son híbridos que no los podemos cargar enchufándolos a la red. En principio las baterías se recargan simplemente pues, cuando retienes o frenas. Como os digo, los más modernos, en según qué condiciones, el motor térmico recarga cuando hay potencia de sobra, por ejemplo en un llano, incluso una bajada, aunque se esté reteniendo, pues también carga, pero es una bajada que te implica que aceleras poco. Pues también el motor térmico recarga el de gasolina. Pero claro, en cualquier caso hay una cosa que es bueno dejar claro. Quemar gasolina para producir electricidad no es precisamente el sistema más eficiente, porque hay más pérdidas que si esa gasolina las emplearás directamente en mover el coche. En estos casos, lo que hace el motor eléctrico es que apoya al motor térmico en circunstancias muy particulares, en que demandamos más potencia, por ejemplo, básicamente en una arrancada, en una subida o cuando queremos ir a alta velocidad, pero en modo eléctrico realmente no te puedes mover poquísimos kilómetros o a muy baja velocidad, por ejemplo, cuando te mueves en un garaje, poco más. Híbridos suaves. O si lo preferís, que también mola la denominación mild hybrid. Bueno, para entendernos, vamos a hablar claro, son modelos térmicos convencionales a los que se le ha añadido un sistema muy sencillo de hibridación con una batería de 48 voltios. ¿Y esto para qué sirve? Bueno, sirve para optimizar o para apoyar al motor térmico en casos muy concretos. Por ejemplo, en coches que tiene un motor de gasolina que no tiene muchos bajos, o que hay una versión diésel y la de gasolina tiene un híbrido suave. Esto también hay quien dice que sirve para que la marca pueda decir que es un coche híbrido cuando realmente es híbrido, pero suave, es poco híbrido. También sirve para decir que tienes un coche híbrido muy barato y también sirve para conseguir que tengas etiquetas ecológicas mejores que si no fueran un híbrido. Este sistema ha sido la salvación para algunas marcas que, por decirlo de alguna manera, no tenían un verdadero coche híbrido. Bueno, algunos pensarán, son un timo porque no son híbridos de verdad. A ver, es cierto que muchas marcas lo hacen para poder tener la pegatina, para poder decir que tiene un vehículo ecológico, pero también es cierto que muchas veces, si se hace muy bien, sirve para tener una ayudita, como os digo, a determinados motores y la verdad es que, bueno, pues hay algunos de ellos que realmente no van mal. Híbridos enchufables. O si lo preferís, en inglés, plug-in hybrid. Bueno, estos coches cuentan con el mismo sistema que los híbridos convencionales, es decir, que pueden recargar en reducciones y frenadas, eventualmente el motor térmico puede recargar la batería, pero lo más importante es que puedes recargar las baterías enchufando el coche en tu casa o en el mismo poste que enchufas cualquier coche eléctrico. Tiene el inconveniente de que las baterías son más grandes, son más pesadas, son más caras, pero tienen la ventaja de que puedes hacer ya un número relativamente importante de kilómetros exclusivamente en modo eléctrico, legalmente más de 40, o pueden ayudar al motor térmico, pero ayudarle de verdad. Puedes hacer, esto es una ventaja, funcionar el coche en modo exclusivamente eléctrico. Siempre pongo el mismo ejemplo. Vives en las afueras de una ciudad, vas hasta la ciudad en modo híbrido, o en modo híbrido o exclusivamente térmico. Y cuando llegas a la ciudad vas en modo exclusivamente eléctrico. O bien puedes permitir que el motor eléctrico ayude al térmico cuando lo considere oportuno, por ejemplo, en el caso de un viaje largo. ¿Cómo funciona un diésel? Es bien sencillo. Un diésel funciona metiendo aire a cascoporro en un cilindro, comprimiéndolo e inyectando ahí gasóleo, el que quieras. Y ya está. Bueno, por esto precisamente son ideales para usar con turbo, porque en un coche diésel funcionan con exceso de aire, es decir, cuanto más aire metas, mejor. Luego la potencia vendrá dada por la cantidad de gasóleo que inyectes. Si inyectas poco, gasta poco y tienes poca potencia. Si inyectas más, gasta más, pero tiene más potencia. En cambio, en un gasolina, como ya sabéis, porque sois muy listos, hay una famosa mezcla estequiométrica, que da igual, ya sabéis lo que es, pero si no lo sabéis, es lo mismo. La proporción de aire a gasolina tiene que ser muy, muy precisa. Por eso os digo que el diésel se lleva muy bien con el turbo y casi todos los diésel modernos tienen sistema turbodiésel. Y es que además los modernos motores diésel, los más modernos,
utilizan un aditivo que se llama, ya hemos hablado de ello en alguna ocasión, el famoso AdBlue, y contaminan más o menos, os diría que más bien menos, que los de gasolina. Son casi tan ligeros, porque ya se usan también con bloque de aluminio como los de gasolina. Resultan potentes y gastan poco. Quédate, porque esto nos va a venir bien luego para cuando hagamos ese desafío con este dato. Los motores diésel, sobre todo los turbodiesel, a igualdad de potencia y prestaciones, son más económicos que los de gasolina. Gastan menos, su rendimiento energético es mayor. Insisto, este dato va a ser clave. Y como ya conocemos cómo funcionan, vamos a ver ahora sus ventajas y sus desventajas. Híbridos, ventajas y desventajas. Aquí está la madre del cordero. Vamos a comenzar por las ventajas. A ver, para mí, la mayor ventaja de un híbrido donde está su brillantez es que hay una energía que en un coche convencional, con frenos convencionales, tiras a la basura, que es cuando frenas o retienes, que en un híbrido pues te sirven para recargar las baterías. Para mí los más interesantes son los híbridos enchufables, porque en el día a día puedes usarlos durante mucho tiempo en modo exclusivamente eléctrico o con mucha ayuda del motor eléctrico. Os voy a poner un ejemplo. Estuve usando durante bastante tiempo un Renault Captur y bueno, es que en mi caso, que vivo a un poco menos de 20 kilómetros de mi oficina, es decir, de aquí, pues nada, es que la ida y la vuelta la hacía en modo eléctrico. O sea, en los 5 días que tuve el coche, días de diario, no gasté un solo litro de gasolina. Eso sí, pero luego me fui de viaje. Y luego de eso, de la experiencia viajando con este coche, os lo voy a contar cuando llegue el momento de hablar de desventajas. Evidentemente sus emisiones son menores que en un coche convencional. Bueno, eso está claro, sobre todo si tienes energía eléctrica, sobre todo si has cargado el coche en casa. Porque cuando has acabado con la batería, funciona como un híbrido normal y corriente, que de eso también hablaremos cuando lleguemos al apartado de desventajas. Y por último, según en qué país o en qué ciudad vivas, pues te vas a encontrar que un coche híbrido tiene una consideración de vehículo ecológico y eso te supone ventajas impositivas y de movilidad, sobre todo dependiendo de las ciudades, muchas más que un modelo convencional. Y las desventajas, hablemos de las desventajas. No voy a hablar de los mild hybrid porque los considero de alguna manera híbridos de circunstancias. Los híbridos en general son coches más complejos y más caros. Y eso que he leído en una web de una marca japonesa que tiene muchos híbridos. Pero ya sabemos cuál es esa marca, ¿no? Bueno, a buen entendedor, pocas palabras bastan. Como os decía, he leído que requieren mucho menos mantenimiento. Bueno, pero esto, por lo que he visto en propietarios de coches híbridos, no es del todo cierto. Hay que tener en cuenta una cosa, que un híbrido para empezar tiene muchas más cosas que romperse que un modelo convencional, porque tiene más motores, tiene baterías, tiene muchos sistemas electrónicos. Entonces, es verdad que, por ejemplo, cuando hablas de eléctricos, dice, bueno, es que ya los eléctricos no tienen cambio de marcha ni embrague, pero los híbridos sí lo tienen. Así que los híbridos, por decirlo de una manera muy fácil, tienen toda la complejidad de un modelo térmico y toda la complejidad de un modelo eléctrico juntas. Supongamos que te vas de viaje. Te vas de viaje con un híbrido enchufable. Cargas la batería a tope, pero claro, la batería, cuando has hecho ya 100 kilómetros, se ha acabado la batería. Entonces, imagínate que aunque vayas tú solo, es como si fueras con toda la familia. ¿Por qué? Muy fácil. Porque un coche híbrido enchufable que tiene, como os digo, unas baterías bastante grandes, pues puede llevar fácilmente 200 kilos de baterías, ¿no? Entonces, además, en un híbrido enchufable, como os digo, cuando habéis hecho un cierto número de kilómetros, se acabó. Ya es como un híbrido normal y corriente. Solo vas a recargar en las frenadas y retenciones y eventualmente el motor térmico te recargará las baterías y podrás disponer de alguna energía más. Pero al final, salvo que es una carretera con muchas bajadas, subidas y curvas, si es una autopista, realmente no va a haber muchas frenadas y retenciones en las que recargar las baterías. Y en cambio vas a tener que llevar un lastre, insisto, aunque viajes tú solo, como si viajases con toda la familia. Vuelvo al ejemplo del Captur híbrido enchufable que probé en 2021, un coche que daba 143 caballos. Bueno, a ver, no siempre, porque tiene un motor térmico de 94 caballos y uno eléctrico de 49, que efectivamente cuando funcionan al unísono, pues tiene 143 caballos. Pero ¿qué pasa si vas con cierta carga y abordas una subida muy larga y quieres ir
relativamente rápido? Pues que agotas la batería. ¿Y qué pasa cuando agotas la batería? Muy fácil, yo os lo digo yo. Pasas de tener un coche de 143 caballos a tener uno de solo 94. Y eso sí, te sale una tortuguita en el salpicadero, en la instrumentación, diciendo que estás en un modo tortuga. Es decir, tienes 143 caballos, pero no los tienes siempre. Diésel, ventajas y desventajas. Mientras tanto, los diésel mantienen sus ventajas de siempre, a las que se unen otras nuevas. Bueno, las de siempre son potentes, son económicos, de consumo duraderos y más baratos. Pero además, ahora los modernos diésel son menos contaminantes que antes, incluso menos que los de gasolina, más ligeros y menos ruidosos. En cierto modo, su mayor desventaja, aparte de que hay algunos políticos que lo demonicen, es que no tienes acceso a esa consideración de coche ecológico y a ese adhesivo que te permiten ciertas ventajas. Un coche simplemente diésel no las tiene. Llegamos al desafío. Y por fin llegamos a la conclusión de este vídeo. ¿Cuál es mejor? Pues depende, pero tranquilos, porque me voy a mojar, porque a mí me da la sensación de que muchos periodistas y muchos directivos de marketing de las compañías se olvidan de una cosa, que no todo el mundo vive en grandes ciudades. Más bien, al contrario, son más los que viven fuera de las grandes ciudades que los que viven en grandes ciudades. Así que la conclusión te la voy a simplificar mucho. Vamos a ver. Primer caso, vives en una ciudad grande o muy cerca de una ciudad grande. Bueno, en ese caso, ni uno ni otro. Lo que te interesa es un eléctrico. Y en su defecto, pues un híbrido, si puede ser enchufable, mejor. Si vives cerca o en los alrededores de una gran ciudad, pero vas a menudo y además viajas, en ese caso te interesa un híbrido enchufable, porque en la ciudad lo podrás utilizar como eléctrico, pero el día que viajas tienes coche y puedes hacer los kilómetros que quieras. Y luego, no vives en una gran ciudad ni cerca. Por tanto, si vives en un pueblecito de una ciudad pequeña, seguramente harás más viajes cortos y probablemente viajes largos. Bueno, pues en ese caso no te lo pienses, tu coche es un turbodiesel. Bueno, esto realmente es una simplificación, pero os digo que con estas referencias y lo que ya sabéis que os hemos contado en este vídeo sobre híbridos enchufables, mild hybrid y todo eso, ya podéis sacar vuestras propias conclusiones. Porque ya sabéis que nosotros en Garaje Hermético preferimos daros los datos y que seáis vosotros los que decidáis. Por eso en este vídeo la explicación de cómo funciona un híbrido, las ventajas, inconvenientes y el diésel es mucho más que la conclusión, porque la conclusión más importante es la vuestra. Y muchos os preguntaréis, bueno, Máximo, ¿y dónde quedan los de gasolina? Bueno, es que ese será otro vídeo. El coche del día de hoy es un SEAT Toledo, la versión 2.0 TDI, apareció en 2020 con cambio de ESG de 7 velocidades. Es un coche diésel de 150 caballos que va sensacionalmente bien. Y además no lo digo porque me lo haya contado nadie, es que con ese coche me fui de viaje a Portugal. Además iba cargado hasta los topes. Y además, lo confieso, esto no lo oigáis, pues realmente fui ligerito, sobre todo en la parte portuguesa. Pero es que lo más alucinante es que con este coche la media de consumo no llegó a los 5 litros a los 100. La pregunta es muy sencilla, ¿qué híbrido supera este consumo? Alfredo en el consultorio nos pregunta que cuál es mi opinión de los Suzuki, que muchos de ellos son mild hybrid. Bueno, la verdad es que Suzuki abandonó los motores diésel y a los motores de gasolina que tenían, sobre todo para su público acostumbrado al diésel, ya sabéis que los motores diésel tienen más bajos, pues esos motores de gasolina les faltaba ese tacto. Yo creo que les sienta muy bien porque aunque es una hibridación suave, sí que les da ese tacto, entre comillas, un poquito más diésel. Así que creo que en este caso no me parece una mala solución. Lando, que tengo claro que no es Lando Norris, porque me pregunta si de verdad la tecnología de la Fórmula 1 llega a los coches de calle. Bueno, la respuesta es que sí, por supuesto. Es que además te he hablado del Renault Captur. El Renault Captur, la tecnología que utiliza, con la que el motor, entre otras, el motor de gasolina en los momentos de poca demanda recarga el eléctrico, viene directamente de la Fórmula 1. Y tiene muchos sistemas que provienen y son patentados en la Fórmula 1. O sea que la respuesta es muy clara, sí. Bueno, ya hemos llegado al final, espero que tengáis claro todo.
y si no lo tenéis claro, pues nos preguntáis en los comentarios o en el consultorio. Y ya sabéis lo que os digo siempre, que tenemos vídeos de moto en Moto1 Pro, vídeos de moto de carretera y de campo, que estamos en muchas redes sociales. Os invito a que visitéis nuestra web, que va como un tiro. Y por último, que los lunes estrenamos un podcast solo en formato podcast, donde contamos temas de actualidad y además, si ha habido carrera, hablamos de la Fórmula 1. Y nada más, que os suscribáis, que nos deis un like si os ha gustado el vídeo, que, bueno, imagino que ya estéis suscritos todos los que estáis ahí. Y sobre todo, ya sabéis lo que os digo siempre, que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.